Voy a abrir. Vamos a cargar el IntelliJ, ¿ya? Ya, ¿se lo veré, muchachos? ¿Confirman? Confirmo, profe. Sí, sí se ve. Ya, entonces nosotros habíamos hecho prácticamente la semana pasada el mantenimiento de todo esto de clientes, ¿no? Entonces, como práctica les habíamos encargado de que trabajaran el mantenimiento de producto, que también muchos de ustedes lo trabajaron. Entonces, lo que nos quedaba justamente era gestionar un pedido. Entonces, vamos a hacer una parte justamente para culminar un ejercicio de gestionar el pedido y con eso vamos a culminar, ¿sí? Entonces, nosotros recordábamos el hecho de que nosotros teníamos este mantenimiento de clientes y el mantenimiento de productos. ¿Y cómo se vinculaba cuando nosotros teníamos el pedido? ¿Se acuerdan? En esta clase de pedido, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tener primero fijo? Un cliente y sobre eso un producto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo mínimo que nosotros podríamos registrar en un pedido, chicos? Tener mínimo, ¿cuál sería la operación mínima a trabajar? Lo que habíamos visto, ¿no? En este caso, crear y listar un producto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner esta parte. Vamos a hacer una réplica casi similar a lo que no han trabajado de este lado para hacer rápidamente el mantenimiento de productos. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos acá. Ya. ¿Cuál era acá la consigna? Por ejemplo, vamos a ponerle opción producto. Mantenimiento de productos. Registrar producto. Prácticamente todo el club de acá, ¿no? Había mucho, porque ustedes ya. Además, si yo en una opción, entonces acá iba a ingresar dentro de operación múltiple del switch, podría ser cualquiera de las opciones, ¿no? Sin embargo, producto tiene otros atributos que nosotros habíamos definido. ¿Qué atributos tiene el producto, muchachos? Para eso nosotros acá justamente podemos revisar. ¿Cuál es? Tiene el ID producto. El ID producto va a ser autogenerado, ¿no? Entonces, ¿qué debería ingresar? El nombre del producto. ¿Qué más? El precio. Y en este lado, ¿qué tipo de dato es? Es un tipo DAO. Entonces, yo podría declarar como uno de sus compañeros un tipo DAO en la cual diga precio. Precio, si el escáner en este punto tendría que poner, por ejemplo, un next DAO. ¿Qué más? Me pide en este caso el stock. Ingresar stock. Y para eso yo podría acá definir, por ejemplo, una variable entera, un integer, al cual digo stock. Y este tendría que ser el tipo de dato, que sería una acción, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, ¿qué debería tener? En este punto yo tengo acá una colección de productos. Entonces, acá en mi clase, lo que debo acá registrar directamente va a ser, dentro de productos, una operación add que me permita registrar en este caso el constructor. En este lado voy a ingresar un ID producto, el nombre, el precio y el stock. ¿Qué es lo que me falta de acá, chicos? Cuando yo creo, ¿cuál sería un valor por defecto? En este caso para el estado. Siempre que yo creo en este caso un producto debería tener un registro de actividad, ¿no? Yo creo un producto inactivo. En este punto yo podría decir al estado, crearlo como una variable también tipo estático. Por ejemplo, digo static más estado de producto.
Y esto siempre va a ser cada vez que yo lo inicie. Entonces voy a hacer in, la cual va a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque este va a ser el valor fijo. No necesito en este punto, sino siempre voy a tener. Y ahí me permite justamente definir. ¿Sí? Entonces acá, ¿me falta algo más o están todos completos, chicos? El ID de producto. El ID de producto, como nosotros lo habíamos hecho, como un autogenerado, ¿no? Entonces acá ¿qué es lo que me faltaría definir para el ID de producto? ¿Está bien? Ah, mantenimiento de clientes, mantenimiento de productos, ya. Creo que hemos hecho al revés. Mira acá. Esto. ¿Cuál estaba modificando? Creo que esto, ¿no? Ya. Ya, entonces nosotros, ¿cómo voy a definir en este caso? Como un incrementable. Entonces acá, en nuestro producto que nosotros estamos acá trabajando, nos va a decir que cada vez que venga, en este lado se va a ir registrando. ¿Qué se va a registrar? Un de producto. Es, vamos a hacerlo en el case 2. No, en este lado solamente necesitamos mm, dos opciones, ¿no? Les había dicho. Ya. Y por último, un listar. Listar los clientes, registrar. Listar los productos. Y acá que debería recorrer mi producto que tengo con una declaración. Y este era la ausencia. ¿Qué más acá? Voy a decir productos, ¿no? Entonces el que voy a visualizar va a ser en este caso los productos y acá sería opción producto. La opción ingresada no existe. Entonces, ¿cuántas operaciones tengo acá? En este lado serían solamente 2. Ya. Entonces, todo esto fue lo que trabajamos la última clase. Ahora, en este lado yo voy a gestionar el pedido, que en este punto yo puedo trabajar de manera para tener las opciones similares. Entonces voy a hacer acá una réplica, pero va a haber unos cambios que vamos a aplicar cuando creemos en este lado el pedido. Entonces acá vamos a crear una opción pedido, info de pedidos. Ya, ¿y qué es lo que yo debería tener como mínimo para registrar un pedido? ¿Qué es lo que me dice acá? ¿Cuál es lo mínimo que debo tener, chicos? Si yo quiero crear un pedido. ¿Qué es lo que debo solicitar? ¿Puedo editar el pedido? También. Vamos a hacer en este lado solamente primero esta primera, ¿sí? Y el resto lo voy a dejar a ustedes para que lo trabajen. Entonces, vamos a hacer el pedido. Y este está bien. Ya. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, cuando quiero generar un pedido, ¿qué es lo que yo debo trabajar? Entonces, yo ya tengo de la clase pedido. Ya. ¿Qué es lo que me dice? Que voy a tener primero un ID pedido. Entonces, por ende, yo voy a generar ese pedido. ¿Qué más? ¿Qué es lo que me piden? Me dice, por ejemplo, ingresar un cliente, ingresar un producto. ¿Yo ya obtengo estas opciones o no, chicos? ¿Qué me dice? ¿Cómo yo debería ingresar el cliente y el pedido? ¿Mediante qué, muchachos? Acá, por ejemplo, antes yo ingresaba el nombre. ¿Por qué? Porque dentro del constructor, por ejemplo, del cliente me decía nombre, pero acá me dice dentro de su constructor está el cliente y el producto. ¿Cómo puedo identificar que existe un cliente?
¿Cómo se identifica un producto, chicos? ¿Cómo sé que el producto de una botella de gaseosa de 1 litro tiene 30 unidades de stock y cuesta 4 soles? ¿Cómo lo identifico? Mediante el ID, pues, ¿no? Si yo me voy, por ejemplo, en cliente, ¿cómo voy a identificar a ese cliente? Mediante su ID. De igual manera el producto, ¿no? Cada producto tiene en este caso un ID. Entonces, acá, ¿cuál sería el ingreso que yo debería definir? Dentro del case 1, que dice registrar pedido. ¿Cuál sería el primer dato a ingresar? Según acá, mi constructor, ¿qué es lo que me pide? El pedido, cliente, producto y cantidad. Entonces, acá yo debo decir el ID de quién, del cliente. ¿Y este qué tipo de dato es? Tipo de... ¿Ya? ¿Está bien ahí? Eh, entonces acá, next, ingreso. Si ingresa el ID, ¿qué debería ser esto? ¿Mm? Yo tengo acá, recuerden acá, yo tengo una colección, una lista. ¿Una lista de qué? De productos. ¿Una lista de qué? De clientes. Ese ID, ¿dónde debería buscar? ¿Dónde debería buscar, muchachos? Por lógica, en la colección, ¿no? De clientes, por ejemplo. Claro, lógica de cliente, pues. Entonces acá debería tener un método de búsqueda. ¿Qué dicen ustedes? ¿O cómo debería definir? Ya, hasta ahí estamos bien. Yo ya tengo acá dentro del... ¿Dónde está? Entonces, ¿se cambió? Ya, tengo esto. Vamos a quitar mejor ¿ya? Ya hasta acá ingresó solamente un cliente. Entonces voy a pedir otra vez acá un SAU que me permita ingresar el producto. En este caso, el ID sería. Y acá sería el ID del producto. De igual manera, le voy a generar una variable. Luego lo siguiente que me dice acá es ingresar una cantidad. ¿Por qué? Porque de ese pedido voy a hacer una cantidad de los productos que yo quiero en este caso pedir, solicitar. Sí. Ya. ¿Con eso será suficiente, chicos? ¿Cómo sabe que, por ejemplo, si yo ingreso el ID que sea 10, qué tendría que hacer primero? Una búsqueda, pues, ¿no? Lo que habíamos comentado. Entonces, para eso voy a definir a cada clase, por ejemplo, cliente, en la cual voy a decir, ¿por qué? Porque acá me está recibiendo un cliente, ¿no? El ID, miren, ve, dentro del constructor. Acá lo que me dice, tú vas a ingresar el cliente como objeto. Entonces, acá yo debería tener acá un método en el cual me diga, ¿qué debería decir? Buscar, por ejemplo, que buscar cliente. Y en la cual ingrese, por ejemplo, ese ID del cliente. ¿Qué más? Acá debería tener un objeto, un método en el cual me permita buscar un producto. Y yo debería crear algo así. ¿Y acá por cuál? Por el ID del producto. ¿Por qué? Porque directamente el ID que yo ingrese no puede existir. Y si no existe, ¿qué podría arrojar, muchachos? Si yo no controlo eso.
Supongamos que mi lista tiene 5 elementos ordenados del 1 al 5 de clientes. Sin embargo, yo ingreso el cliente de código 6 o ID 6. ¿Qué sucederá? ¿Me devolverá un registro o no? ¿O lanzará una excepción? No, va a ser una excepción, pues, definitivamente. Entonces para eso yo debo controlar, pues, ¿no? Porque tengo que validar que esos registros existen. Entonces, lo primero que acá podría decir, si dentro de la búsqueda todavía no he realizado el método, si esto es diferente de null y, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los que van a ingresar? Yo ya tengo la cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad sí va a poder ingresarse de manera entera. Pero no sé si esto me va a tener información. ¿De cuál? Del cliente y del producto. Entonces puedo decir, si el cliente y el producto es diferente de null, entonces por ende recién yo podría registrarlo, ¿no? Porque ya me garantizó que al momento de hacer la búsqueda me obtuvo información para el cliente y de manera similar para el producto. Entonces recién ahí yo podría decir lo siguiente, pedidos, que era mi colección, en este caso de la lista que había implementado, puedo decir add, en este caso pedidos, pedido y de pedido creo que tenía. Ya. Más, en la cual diga, ingresa el cliente, ingresa el producto y ingresa la cantidad. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué me sale error? Porque obviamente todavía no existe ni el cliente ni el producto. ¿Sí? Hasta ahí ya se completó, pero ahorita vamos a implementar. Entonces, lo siguiente sería, caso contrario, si no existiera, ¿qué debería entonces emitir? Creo que acá, lo creo, pedir. ¿Eh? Ya, perfecto. Ya, hasta ahí. Entonces, vi un SAUT en la cual digo, no se ha podido, ¿cuál sería el mensaje? Si esto no existe, ¿cuál estoy validando? ¿El pedido o acá, en este caso, las clases de cliente y producto? ¿Cuál sería el mensaje más acorde? Porque acá estoy diciendo, si el cliente es diferente null y el producto es diferente null, ¿cuál sería acá la otra opción? ¿Mm? ¿Cuál sería, muchachos? Si eso tiene información, puedes proceder a registrar el pedido. Caso contrario, ¿cuál sería el mensaje oportuno que debería darse? Si yo puedo hacer así, no existe el cliente o el producto, ¿no? Porque si hubiera sido de manera secuencial, hubiera puesto acá, si el cliente es diferente de null, entonces acá una condición. Dentro de eso, si el producto es diferente de null, otra condición. En este caso no existe el cliente o el producto ingresado. Ahora, luego de eso cierro. ¿Y qué es lo que me faltaría acá? En este caso, vamos a hacer esto. Opción acá es opción pedir. Sí. Pedidos. Y creo que estamos cambiando. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá, muchachos, implementar? Este método que acá he definido como buscar cliente, ¿no? Entonces voy a definir acá un nuevo método en el cual diga, por ejemplo, public. ¿Qué es lo que estoy devolviendo acá? ¿Qué debo devolver? Me parece que va a devolver un booleano, por ejemplo, ¿no? Puede ser un verdadero o un falso. Puede ser. Supongo que vas a comprobar si, o sea, si quieres comprobar si existe o no, bastaría con un booleano, creo yo. Ya. Acá pasaría con un booleano, pero ¿qué es lo que debo pasar como registro? Ah, ya, lo que debes pasar es, Bien. es el, claro. Claro. Acá el objeto es el cliente. Claro, el booleano sería una opción y sobre eso verificar la existencia nada más. Pero en este caso yo quiero información del cliente, información del producto, no del ID, porque el ID ingresado para validar que éste exista en mis colecciones de cada uno. ¿De acuerdo? O sea, le mandas el ID y como retorno quieres, por ejemplo, el nombre del cliente o del Exacto. producto.
Ah, ya, todo el entonces, objeto del cliente. ¿De la acuerdo? colección sería entonces un Un objeto, nada más. objeto, claro, un ¿No? objeto. Claro, Ya. una colección sería el listado. En este caso, como todos nuestros métodos son static, entonces vamos a decir static, por ejemplo, el primero cliente. ¿Y qué estoy ingresando? Un ID del cliente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Acá vamos a ponerlo siempre. Y con esto, de manera similar, static sería acá producto y buscar producto. Entonces acá, hasta acá solamente hemos definido y ya nos sale las alertas de que no habían sido todavía definidas. ¿Ya? Entonces acá busca cliente, todavía no hemos implementado nada. Entonces retorna. Ahora, ¿cómo hacemos la búsqueda? El ID cliente, ¿dónde debe buscarse? En la lista de clientes. Entonces, para eso primero vamos a recorrer. De manera similar, cliente, por ejemplo, voy a poner acá OBJ cliente. De clientes, que es de mi lista que se tiene almacenada. Entonces, ¿cuál sería acá la condición? ¿En qué momento va a encontrar esto? Cuando yo ponga sí, ¿qué es lo que va a hacer? Si en este caso el OBJ cliente de ID cliente sería que igual, ¿no? Al que yo obtenga acá, ¿qué es lo que debe devolverme según indica esto? Toda esta información, es todo el cliente, porque ya lo encontró, ¿no? Caso contrario, no hace nada y me devuelve el nulo. ¿Por qué? Porque la otra condición es que si no existiera, entonces me vas a devolver nulo. Acá de forma similar. Si en este caso producto, OBJ producto, de productos, ¿qué digo? Ah, sí, J producto es igual a I de producto. Entonces acá devuélveme ese producto que ha sido encontrado. Caso contrario, retórname, no sé. ¿Sí? A ver, voy a explicar de nuevo, muchachos. Habíamos creado rápidamente el mantenimiento de productos, ¿sí? Creo que el mantenimiento de productos no queda más datos ahí que agregar, porque ya lo habíamos trabajado de manera similar a lo que era el mantenimiento de clientes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía era, nosotros ya tenemos mantenimiento de clientes, mantenimiento de productos. Gestionar pedidos era lo que nos faltaba complementar. Entonces, ¿qué vamos a hacer de pedido? Solamente dos operaciones, el registrar pedido y el listar. No, sí que listar. Listar particular. ¿Cuál es acá el caso que nosotros debemos tener primero previo? Es un cliente y un producto. Adicionalmente nos pide la cantidad de ese pedido. Entonces, habíamos hecho acá un caso 1 en el cual el primer caso es el registro de pedido. ¿Qué ingresamos para hacer en este caso? Ingresamos el ID del cliente. ¿Por qué, profesor, el ID del cliente? Porque con el ID del cliente yo voy a buscar dentro de mi lista de clientes, dentro de mi colección que ya tengo registrado. ¿Qué más? De forma similar, voy a hacer ingresar el ID del producto y voy a buscar dentro de la lista de productos que ya tengo acá registrados. Finalmente, la cantidad es un valor que puedo ingresar de forma normal, pero para eso yo tengo que hacer búsquedas. ¿Por qué? Porque yo no sé si el cliente, el ID del cliente que he ingresado exista. Entonces voy a hacer acá dos métodos, una para buscar el cliente y otro para buscar el producto mediante su ID. Si esos IDs se encuentran, entonces existe el cliente y existe el producto. Entonces por eso acá define esta condición. Si el cliente es diferente de null y el producto es diferente de null, ¿por qué? Porque en ambos me dice dentro del constructor tienen que existir el cliente y el producto. Entonces, recién ahí yo puedo registrar un pedido. Agrego la ID del pedido, como ya hemos trabajado, y el cliente del producto con su cantidad.
Caso contrario, ¿cuál estoy validando? Que existe el cliente o existe el producto. No sé cualquiera, entonces puedo definir un caso alternativo en el cual no existe el cliente o el producto ingresado. Ahora, para definir estos dos métodos, acá agregué dos métodos estáticos, uno para buscar cliente. ¿Por cuál? Por el ID del cliente. Entonces, justamente de esta operación que ya conocemos, para recorrer en este caso la lista de clientes, digo, voy a recorrer cada uno de los clientes dentro de clientes mediante la clase que yo defino acá, una variable obj cliente. Obj cliente, cuando el ID sea el que yo ingreso, entonces ahí devuélveme el objeto y sale. ¿Por qué? Porque retorna y sale de este sitio. Caso contrario, luego de recorrer, si no hubiera ninguno, retorna nulo. De forma similar para el producto. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Queda claro? ¿Dudas? Ya. Vamos a ejecutar, ¿les parece? A ver, vamos a ingresar. Vamos a hacerlo con manera directa ya, sin utilizar el de baja. Entonces, para esto vamos a primero registrar un cliente. Registrar, me acuerdo, voy a decir Mendoza. Mendoza. Más. Entonces voy a hacer salir y voy a registrar un producto. Por ejemplo, jugo de 1 litro, ya, marca X. ¿Ya? Está 6 soles y tenemos 30 unidades. Ahora voy a salir y voy a ingresar, en este caso, la opción 3. En este caso tengo solamente, a ver, nos habíamos puesto incrementadores, pero no. Si no, ¿en qué valor iniciaban? Todos iniciaban en 0, ¿no? Entonces, por ende era 0. Ya. Para culminar acá estaba en 0. Cantidad. O el 1 era. Ya. Ah, se ha registrado, pero ¿qué es lo que nos falta? Sí se ha registrado el primero, muchachos. Estaba bien. Listarlos, pues, ¿no? ¿Vieron o no? Ahí, chicos. Había registrado un producto. ¿Por qué puse en este caso? Porque como he iniciado todo en 0, entonces primero la ID es 0. Y en este lado, por ejemplo, he registrado un pedido. ¿Pero qué es lo que me faltaría? ¿Visualizarlos o no? Para saber si realmente está el pedido. Entonces, ¿cuál sería el método que debería construir? ¿Mm? Chicos, ¿con cuál método yo puedo visualizar en este caso? Si ya tengo el registro realizado. Incluso acá debería poner un mensajito más. Ah, luego de esto, sí. Bien. De clientes y gestionar pedidos. Acá, por ejemplo, me falta un mensaje. Saúl registró el pedido. Más y de pedido. Vamos a inicializar esto mejor en uno para que sea bien, ¿no? ¿Qué método nos falta, chicos, para poder ver el pedido? El listar, pues, ¿no? El listar pedidos. Entonces vamos a crear el toque acá del método. Listar. Limpiar esto. ¿Ya?
De productos y gestionar pedido, ya listar pedidos. Acá sería un pedido y este sería OBJ de pedidos. Bien, ya, de manera sencilla. Vamos a volver a recorrer. Ahora sí, vamos a chess, chess, probabilidad. Ya vamos a crear, vamos a salir, vamos a crear otro. Eh, eso, cuesta, eso. Ah, ups, ya ven, no controlé. Vamos a volver a ejecutar. Pérez, J. Pérez, arroba. Vamos a salir y vamos a registrar. Y los vamos a ingresar. En este caso, otro producto. A ver, sería. Se voy a poner acá. Punto. Hasta 6 soles. 10 unidades. Vamos a poner 0. Y si yo quiero, por ejemplo, gestionar el pedido, ingresar, registrar pedido, ingresar el ID 1, voy a ingresar una unidad. Ahora yo quiero listarlo. Y si ustedes vieron, por ejemplo, miren, el ID del pedido tiene el primer registro, el ID cliente con toda su información, el producto de igual forma y la cantidad. Entonces vemos que ya nos está retornando la información que nosotros habíamos acá desarrollado. ¿Sí? O sea, ya tenemos acá justamente el mantenimiento de un pedido de forma manual, en la cual hemos utilizado el tema de, en este caso, de colecciones directamente con un arraíz. ¿Alguna duda? Consulta, muchachos. ¿Por qué estamos aplicando esto? Porque esto va a ser incluido. ¿Dudas, consultas, muchachos, para cerrar esta parte? ¿Quedó claro? ¿Están ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, entiendo. Un momento lo voy a compartir. Entonces, esta parte, ya un poco para hacer una revisión, formó parte de Fundamentos de Java, la cual revisamos introducción a Java, sintaxis, programación orientada a objetos y estas tres últimas clases de manejo de colecciones y arrays. ¿Sí? En el uso de array, list, hash set, hash map. Ahora, como parte del tema 2, vamos a ver lo que era introducción a Spring y Spring Boot. En este punto, la evolución de Spring, diferencias con Spring Framework y ventajas y características de Spring Boot. ¿Ya? Entonces, ustedes en el aula virtual tienen en este lado la semana 4, que es de la semana 4, lo que es introducción a Spring y Spring Boot. ¿Ya? A ver, ¿alguien me puede comentar qué es Spring primero? ¿Alguien tiene algún concepto, alguna opinión que pueda dar, muchachos? Es ¿Qué un es el Spring? framework que vincula tanto el back como el front. Ya, ¿puedes alzar tu mano, por favor, para ver quién está participando? A ver, Jairo, comenta.
Es un framework que vincula tanto el back con el front. Ya, va con el front. Mm, back front. Ya, sí, directamente porque de un lado puedes mandar también en este caso cómo configurar el endpoint que puede ser de cualquier cliente y directamente en el back mediante el uso de los servicios. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra opinión? Es muy utilizado. Por ejemplo, acá les doy algunos comentarios y ustedes me confirman. Spring es un lenguaje de programación. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, ¿seguro o es un framework? Es un framework. Un framework, diría yo. ¿No? El lenguaje es Java, donde, bueno, para este lado donde estamos desarrollando. Ya, Spring Boot. Miren, uno es Spring, otro es Spring Boot. Permite crear microservicios. Voy Sí, a revisar. se Ya, usa para crear API REST. ya, excelente. Muy bien. Servicio RESTful, ¿no? A ver, Spring se creó para reemplazar a Java EE. ¿Saben primero qué significa en este caso EE? ¿A qué hacen alusión? Lo vimos cuando estábamos revisando la parte de la línea de tiempo de Java. ¿Se acuerdan? Fue en la segunda, la primera clase. Revisar en la segunda. Java Enterprise Edition. No me recuerdo. Ya, pero ¿qué creen de esta definición? Spring se creó para reemplazar Java EE. ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque Java era muy pesado y Spring hace todo más ligero. Más ligero. Excelente. Justamente un framework que permite dar celeridad, en este caso, a los componentes, ¿no? Al momento de levantar y cargar, por ejemplo, un proyecto. ¿Solamente Spring o habrá otros frameworks? ¿Usted qué dice? Luego viene Spring Boot, ¿no? Que es la evolución, que es aún más rápido, más autoconfigurable y todo eso. Muy bien. Excelente. Spring Boot requiere mucha configuración para iniciar un proyecto. Será más sencillo. ¿Qué Es dicen más tus sencillo. compañeros? Eso pasaba con Spring. Spring era más complejo, pero Spring Boot es más inteligente y este se autoconfigura. Incluso detecta si es que tú tienes alguna conexión a base de datos o algo así, y esto de aquí te lo detecta automáticamente y se configura. Ah, justamente, ¿no? Cuando vamos a ver un ejemplo en la cual desde la versión 1.5, por ejemplo, uno antes había en la cual teníamos que configurar muchos archivos XML. Por ejemplo, lo que comentas, uno de esos es la base de datos. Teníamos que configurar, bueno, en algunos casos, mediante cadenas de conexión de JNDI, validar incluso para cada tipo de servidor web. En algunos, por ejemplo, también las conexiones con, voy a tomar otro framework que era MyBatis, también tenías que agregar anotaciones a nivel de XML, lo cual era altamente complejo y a veces un poco inestable viendo las versiones en la cual Nickmos quería desplegar. Por ejemplo, acá nosotros vamos a trabajar y configurar directamente dentro de un archivo properties o un YAML y va a ser de manera sencillo y, digamos, sobre todo facilitarles para el hecho de desplegar, por ejemplo, un microservicio. ¿Ya? Entonces, sí, muchos de los comentarios que he escuchado están enfocados directamente. No es un lenguaje de programación de manera exacta, sino es un framework directamente de Java que me permite justamente desarrollar proyectos empresariales utilizando en este caso dentro del API de- dentro del entorno de Spring. Incluso hace 2 años o 3 creo que ya hay una certificación directamente. Lo pueden ustedes visualizar dentro del mismo este creo que aquí es la página. Spring Developer, creo que es la certificación. Ah,
Y tiene bastante validez en el hecho de que ustedes lo pueden, les permite, por ejemplo, tener un plus dentro de su línea profesional, pues, ¿no? Si quieren hacer una línea de carrera. Si ustedes van directamente, les garantiza, por ejemplo, bastante soporte dentro de su formación profesional. Son bastante valoradas. Por ejemplo, esta prevé la ruta para poder prepararse. Y directamente vienen las preguntas de este lado. ¿Ya? Entonces acá justamente vamos a ver primeramente unos conocimientos previos. Algunos lo hemos visto y lo hemos estado hablando, quizás no de manera muy fática, pero ¿qué será un framework? ¿Alguien me puede decir qué será un framework? Como un kit de herramientas en realidad, ¿no? ¿Y qué herramientas? ¿Qué tipo de herramientas? Para desarrollar, ¿no? Con un lenguaje en particular, o varios. Por Ya. ejemplo, ese framework tendrá, digamos, un uso para todo. Digamos, si es un framework es porque ya tiene una validación que me permite justamente reutilizarlo. Sí, claro, tiene una estructura definida, tiene Y distintas herramientas probadas, digamos. eso es el hecho, que es probado, que justamente ese framework permite ser reutilizado, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, busquen ahí, Spring será igual que Spring Boot. ¿Cuál será primero? Hace un momento uno de sus compañeros dijo que Spring Boot justamente fue mejorado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Creo que la diferencia va más que todo por el tema de la configuración. Uno se hacía de manera manual, o sea, tenías que meter más mano ahí, y el otro ya viene más estructurado, que ya con una configuración. Entonces, te da un mejor soporte al desarrollo de las aplicaciones. Es un poco el Sí. enfoque. Ya. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Alguien que quiera tener otra opinión o ha escuchado algo o ha revisado algo? A ver, sale. Vamos a hacer una manera simple, ¿no? Yo, por ejemplo, acá, vamos a enfocar un poco. Tengo acá, por ejemplo, tengo mi capa frontend. Cualquiera, puede ser Angular, puede ser React o Vue, ¿ya? Incluso voy a hacer unos con JavaScript, ¿ya? Acá. Y tengo acá mi backend correspondiente. Lo voy a poner ahorita de manera similar al Java, ¿ya? Anteriormente, por ejemplo, en unas aplicaciones pueden denominarlas monolíticas. ¿Han escuchado ese término, monolítico? Mm. Sí, pero parece que trata de cuando es algo como una sola unidad, ¿no? O sea, Ya, correcto, muy bien. Todo en uno, ¿no? sí, Ya, por ejemplo, ese es un buen concepto. Por ejemplo, voy a poner antes if CSS, HTML, JS. Ya, Template,
este era, por ejemplo, un componente dentro de Spring 1.5, en la cual, tal cual como lo mencionó su compañero, esto era uno solo. Esto estaba dentro de un solo proyecto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá yo tenía mi capa de negocio, mi capa de servicios, mi capa controladora, entidades, y sobre eso tenía un único proyecto en la cual yo tenía, por ejemplo, acá voy a ponerle calle. Pues, voy a poner así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, todo está siendo trabajado como una misma unidad, tal cual como mencionaba. ¿Qué quiere decir? Que si yo quería trabajar, por ejemplo, en un entorno, entonces, supongamos que yo quiero hacer un cambio dentro del mantenimiento de clientes, quiero agregar un nuevo atributo. ¿Qué es lo que debería hacer, chicos? Por ejemplo, acá yo quiero agregar hay un nuevo requerimiento en la cual me dice el cliente, aparte de este, el correo, quiero que sea o se ingrese la edad. ¿Cuál sería el cambio? Acá tendría que modificar, ¿no? Acá que estamos trabajando, todo en una sola aplicación, ¿no? Que se llama Semana 4 aplicaciones. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un cambio, cuando yo despliegue esto, ¿qué tengo que hacer? Detener esta aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque se está sufriendo una modificación, se está agregando nuevos requerimientos dentro del backend, dentro de la parte. TimeLeaf era un framework justamente para poder trabajar la parte de visual, ¿sí? Es- No sé ustedes si han visto ya algún tema de frontend, disculpen muchachos, dentro de su línea, todavía no sé. De front, sí, sí hemos visto front. Ya, entonces, por ejemplo, TimeLeaf formaba, o incluso anteriormente, las páginas en JSP, que es un poco del Java 6, 7 que teníamos, en la, en la cual, por ejemplo, se tenía que un mismo desarrollo tenía que publicarse. ¿Dónde se publicaba esto? Dentro de un servidor web. ¿Han escuchado qué es un servidor web? ¿Alguien? Por ejemplo, ¿qué servidores web existían? Primero, por eso, primero, ¿saben el concepto de un servidor web? O les explico algo, para darle un poco de alcance. Ya, un servidor web en todo caso es justamente un servidor de aplicaciones que me permite, en este caso, gestionar si estoy trabajando, por ejemplo, en aplicaciones en Java, yo tenía un servidor tipo Apache. ¿Han escuchado el servidor Apache Tomcat? Por ejemplo, uno de ellos. Y había otros que eran tipo WebLogic, JBoss, Wildfly. De igual manera, había servidores que eran de paga y unos servidores que son, en este caso, gratuitos. Apache, hasta la versión 9 que vi, era bastante soportado, por ejemplo, desde Java 8 hasta Java 11. En la parte licenciada teníamos WebLogic, que era un servidor bajo el entorno o soporte de Oracle. Y tenía, digamos, incluso para publicar ahí también microservicios, dependiendo. Entonces, ¿cuál era la característica, por ejemplo, de trabajar en un entorno monolítico? De que cada vez que yo había un cambio, yo tenía que tener, en este caso, el servidor web. Que me ocasionaba, por ejemplo, de que haya, digamos, tiempos muertos en la cual una atención no podía estar disponible, pues, ¿no? Porque si yo hago un cambio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener un tiempo de atención en la cual, digamos, va a sufrir ese alcance. Entonces tenía que enviar mensajes indicando de que de manera temporal no va a poder utilizarse, en este caso, la aplicación o la página. Ahora, ¿por qué hago este concepto? Porque nosotros vamos a trabajar acá bajo un entorno de microservicios. Ahora, había una pregunta que habíamos indicado dentro de la lámina.
y algunos de sus compañeros creo que mencionó. ¿Qué era un microservicio? Si yo acá estoy trabajando de manera, como un solo conjunto, ¿cómo será el criterio de microservicio? Me parece que es cuando separa las responsabilidades, ¿no? En el módulo. Ya. Responsabilidades está excelente. Responsabilidad, por ejemplo, yo voy a este caso. ¿Cuál es la responsabilidad, por ejemplo, voy a poner, de este paquete? Acá he definido un paquete, mi paquete de clientes. ¿Qué es lo que debo crear como responsabilidad acá? Solamente las entidades, ¿no? O acá podría crear la lógica del negocio. Acá han visto que yo creo, por ejemplo, operaciones o solamente he definido mis atributos y el constructor. Acá, por ejemplo, he creado una clase en la cual he cargado prácticamente todo, ¿no? He creado operaciones, he definido cuáles son las acciones que voy a trabajar y en este caso incluso he mezclado cada una de las opciones que tengo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vamos a trabajar en la estructura del proyecto, vamos a definir que cada componente va a tener una función específica. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, mi carpeta de entidades, solamente debería crear o definir las entidades del modelo. En este caso, por ejemplo, solamente clientes. Si yo tengo una capa de servicios, solamente definir los servicios que van a ser utilizados. Si yo tengo mi capa de repositorio, solamente las clases o interfaces que permitan justamente conectarme a la base de datos. Si yo tengo mi clase controladora o carpeta controladora, solamente ahí yo debería definir mis endpoints, en este caso mis API RESTful que me permita realizar las operaciones. ¿Qué más vamos a tener? Una carpeta para gestionar, por ejemplo, los errores, una carpeta utilitaria que me permita, en este caso, justamente utilizar muchas veces una misma función o método. ¿Ya? Entonces, hasta acá yo solamente estoy definiendo este lado. Estoy definiendo, por ejemplo, una API en la cual puede tener múltiples. ¿Por qué? Porque está haciendo uno solo. Mi idea es justamente desacoplar. ¿Y por qué? Porque en este caso acá, ¿qué desacoplo? Si yo estoy trabajando acá la parte unificada. Estoy desacoplando, por ejemplo, la parte frontend, en la cual esto va a ser compilado de una manera diferente a esto. Cuando yo voy a compilar todo en conjunto. En cambio, cuando acá voy a compilar, solamente voy a compilar la parte front-end, ¿no? En la cual, por ejemplo, si estoy en un proyecto Angular, me genera una carpeta dis y lo podría publicar en un servidor en Linux, ¿no? Similar para arriba, ¿ya? Entonces, bajo este punto, podemos decir que Spring será igual que Spring Boot. ¿Qué dicen ustedes? Porque esta solamente estamos revisando ahorita. Yo quería llegar un poco al enfoque, por ejemplo, qué es lo que vamos a trabajar. Que va a ser, digamos, una aplicación que no sea directamente un monolito, ¿ya? Entonces, Spring es justamente el conjunto de herramientas que me permite tener, por ejemplo, am, para, para la distribución, por ejemplo, de mi conexión a base de datos, para mi conexión, por ejemplo, a entornos de red, para configuración de archivos y Spring Boot justamente me da esa mejora. ¿Cuál es la mejora? Por ejemplo, el hecho de utilizar por un tipo de anotaciones. Miren, en Spring, cuando yo utilizaba la versión, ¿qué es lo que les he dicho yo? Que tenía un propio servidor web, ¿no? Donde tenía que ser desplegado. Entonces, si ese tenía que ser desplegado, en Spring Boot, ¿cuál es su característica? Que tiene un servidor embebido. Por ejemplo, ¿qué pueden decir que sea un servidor embebido? Que viene incluido ya dentro de la Bien oferta. incluido, pues, ¿no? Acá por ejemplo, en la versión antigua, yo tenía que buscar un servidor donde desplegar, según esto que le estoy diciendo. Servidor web, que acá, vamos a poner los ejemplos, podría ser JBoss, Tomcat, Apache Tomcat, para ser más específico. Además, Glassfish o Wildfly, o el Logic, ¿ya? Entonces, esto tendría que justamente tener que primero generarse el layer o archivo WAR. Vamos a ver, trabajando con archivo WAR acá.
y se publicaba, ¿no? Cambio acá, justamente, cuando yo tenga una aplicación Spring Boot, yo puedo generar directamente un servidor que arranque directamente. Particularmente tiene un servidor Apache, ¿ya? Un Apache Tonka. Entonces, a ver, damos inicio. Miren la evolución de Spring, ahorita vamos a revisar. Miren, este framework nace desde 2009. En este caso, una versión 0.9. Si ustedes ven, por ejemplo, en la evolución, nosotros ahorita apareció, ¿en qué año, por ejemplo, según esta línea de tiempo Spring Boot? En el 2013. 2013. Pero a eso hacia atrás, ¿y en qué versión? ¿Se acuerdan cuando hicimos la comparativa con Java? ¿Con qué JDK habrá iniciado? ¿Se acuerdan? Más o menos en qué línea de tiempo de Java habrá estado acá. Lo tienen en la lámina. ¿Se acuerdan? Más o menos acá debe estar en Java 7, 8. A ver, ¿qué me dice? Pero vamos viendo un poco las características. Miren, cuando nació Spring, justamente esta era una alternativa a la que nosotros trabajábamos con servlets. Por ejemplo, nosotros teníamos acá los servlets en la cual podíamos tener nuestros filters en la cual conectaba. ¿Qué conectaba? Por ejemplo, con nuestro cliente. Teníamos nuestras páginas, en este caso con OTCP, y teníamos que vincularlas mediante un doFilter. Había un método en el cual, digamos, conectaba y nosotros interpolábamos. A partir de la versión de 2.5, por ejemplo, ya creo que hay una versión en la cual, digamos, permite acá integrarse con uno de los frameworks que estaban justamente naciendo y era uno de los ORMs. ¿Han escuchado algún ORM? ¿Alguien que haya escuchado ese término? ORM. Busquen ahí, ¿qué es un ORM? A ver, te doy unos 2 minutos. ORM en Java. Busquen ahí, muchachos. A ver. Es lo que permite, o sea, transformar los objetos de Java en registros de una base de datos. Me suena porque en el Ujú. frontend creo que un ORM es Prisma, que Prisma sirve para conectar, por ejemplo, tu frontend a su base. Ya, Eh, por ejemplo, es muy puntual lo que has dicho. Es, por ejemplo, mapear los objetos, en este caso, de las tablas, ¿no? Yo cuando voy a crear una base de datos, defino mi modelo de datos mediante las tablas que involucran, ¿no? En este caso, el negocio. ¿Y a qué las convierto? A objetos. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, hacer una analogía acá, yo tengo acá ¿cuántos objetos? Tengo si yo quiero trasladarlo al mundo de un modelo de datos. Tenía mi tabla cliente, mi tabla pedido, mi tabla producto y una intermedia que sea con el pedido, ¿no? Entonces, esto yo podría tener como unas clases ORM, la cual define cada uno de las tablas a la cual, digamos, involucrado. Uno de esos ORM que había anteriormente, justo con la versión que salió, era este, de GPA, ¿ya? JPA. En este caso, con Hibernate, nosotros justamente mapeamos esas integraciones. Ya, entonces, justamente a partir de ese lado, nosotros ya podíamos trabajar integraciones, en este caso de Spring. Por ejemplo, ya permitía no solamente conectarme a una base de datos mediante JDBC, sino también con el uso de algún framework. ¿Ya? Entonces, con la versión de Spring Boot, por ejemplo, que nace en el 2014, ya estas aplicaciones dejaron de ser, por ejemplo,
de tener que definirse en un servidor de aplicaciones, sino también en un servidor embebido. Con la versión 2.2015, en este lado creo que también introducía el tema de reactividad. Y del 4.3 es un poco las mejoras que tiene, por ejemplo, el uso de microservicios. Microservicios como cuáles, por ejemplo, el uso de Spring Cloudaway, que nos permite para trabajar con microservicios, por ejemplo, tipo FED, ¿ya? Voy acá a revisar en este caso el alcance. Y acá un poco vamos a dar el alcance por cada año. Miren, el nacimiento, lo que les mencionaba. Nacimiento de Spring, introducción a IOC. ¿Han escuchado el término de IOC? Que es para justamente hacer inyección de dependencias y desacoplar componentes. Modalidad para aplicaciones más limpias, sustitución de GBA con POJs. Como les decía, en este caso integración con Hibernate, que era justamente el framework. Nuevos módulos como Spring MVC y programación orientada a aspectos. Bueno, nosotros hemos visto la parte de programación orientada a objetos y de anotaciones y REST. Justamente este punto es importante porque anteriormente la transferencia, algunos trabajaban mediante servicios SOAP. No sé si han escuchado algunos. Miren, el uso de anotaciones para reducir XML antes era mediante el envío de SOAP. No sé si algunos ha trabajado o ha visto. Que era mediante servicios SOAP, por ejemplo, tener una clase y sobre eso la configuración mediante anotaciones en etiquetas de XML. Y eso tenía que integrarse. Yo mandaba mi servicio, mi endpoint, con eso obtenía un XML en la cual tenía que traducir. Entonces, justamente lo decía de Spring 3.0, el hecho de anotaciones nos permite justamente mejorar. Lanzamiento de Spring Boot 2014, lo que hemos dicho, justamente tiene un servidor embebido con tipo Tomcat y Yeti. Evita configuraciones manuales, justamente un comentario que escuchó su compañera hace un momento, y facilita el desarrollo rápido y microservicios. Entonces, tal cual como lo he dicho. El uso de microservicios. Programación reactiva, integración con Kubernetes y CloudNet. Incluso ahorita hay un framework que es Quarkus, que justamente trabaja directamente para integración en nube. ¿Ya? Bueno, mejoras en seguridad con Spring Security, configuración distribuida y optimización para entornos sin servidor. ¿Ya? Entonces, miren, primero nosotros trabajamos acá con un servidor embebido, sí o sí. Luego te dice que en 2014 Spring Boot tiene su propio servidor embebido. Y en 2020 dice es sin servidor, entorno sin servidor. Spring Boot versus Spring Framework. Ahora sí vamos a definir un poco más las características de cada uno. Spring Framework, por ejemplo, en la configuración manual mediante XML en Java. Y este es convención sobre configuración, de manera automática. Inicia el proyecto lento dependiendo del entorno. Y este rápido usa Spring Initializer y Stats. ¿Tiene servidor embebido? No, este sí. Tomcat, Yeti, Undertow. Ideal para aplicaciones complejas configurables, ideal para microservicios de desarrollo ágil y rápido. ¿Sí? Entonces, esta parte es un poco para que tengan en cuenta. Esas son las diferencias. Entonces, si ahorita yo les digo, ¿cuál engloba todo? ¿Spring Framework o Spring Boot? ¿Cuál es el margen general? Recuerden, miren la línea de tiempo. ¿Cuál es primero? Este es una de las mejoras, ¿o no? Miren esto, ¿no? ¿Se acuerdan al inicio? Spring es el mar, pero Spring, en este caso Spring Boot, nace justamente a partir de facilitar lo que tenía Spring Framework como justamente la complejidad que tenía esas configuraciones, pues, ¿no? Ahora, si yo le digo, por ejemplo, las ventajas de Spring Boot,
Autoconfiguración detecta dependencias. ¿Qué significará detectar dependencias, chicos? ¿Qué significa ese concepto? Detectar dependencias. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con alguna base de datos determinada o algo así, eso se documenta en un XML y lo lee, ¿no? Y automáticamente le dice, vamos a trabajar con esto, instálalo. Entonces, eso es lo que se usa más que todo cuando tú vas a migrar un proyecto y ya alguien más le quiere tomar, se usa esto para que él pueda correr esto y ver, o sea, se configure solo, ¿no? Sin tener que ver qué dependencia está usando o coger una por una. Identifica las dependencias y en base a eso justamente las puede en este caso, por ejemplo, compilar o en este caso identificar los métodos de ayuda, ¿no? Configura automáticamente. Por ejemplo, si me ve que yo ahorita estoy trabajando, voy a poner con una base de datos X, me da las sugerencias, por ejemplo, de qué versión podría tener en cuenta, ¿no? De acuerdo a la versión del JDK que esté trabajando. Un servidor embebido incluye Tomcat o Yeti por defecto. En este caso, con Tomcat podemos trabajar de manera automática. Anotaciones. Miren, una anotación justamente es una de las características bastantes definidas que tiene Spring Boot. ¿Por qué? A diferencia de los trabajos que teníamos con XML, cada anotación nos va a permitir, por ejemplo, saber el uso directamente. Por ejemplo, esto es para una capa, si yo quiero definir por una capa controladora. El uso de RESTful justamente con REST Controller para el tema de inyecciones con AutoWire. Los starters, paquetes para configurar para configuraciones manuales. El Spring Initializer permite generar proyectos listos en minutos. Y justamente una integración fácil con GPA para base de datos, parte Security CAF. Creo que está acá. Esta es un poco la estructura que teníamos. Entonces, si acá yo les digo otra vez, ¿cuál es la estructura que enmarca, por ejemplo, Spring? Spring Boot, por ejemplo, dice que tiene las dependencias, tiene una configuración automática. Acá está el core, en este caso vamos a ver, por ejemplo, eh, Spring Web, ¿cuál más sería una de ellas? Es el GPA que tiene, Spring Data JPA, por ejemplo, vamos a utilizar dentro de esto. Bueno, el API, en este caso, las funcionalidades propiamente del JDK que tiene. Y tenemos una estructura standalone para un servidor embebido. ¿Ya? Entonces, vamos a arrancar justamente creando un nuevo proyecto. ¿Sí? Vamos a ir acá, chicos. Spring Initializer. Creo que así les había comentado, ¿no? Ya. ¿Todos están ahí? ¿Llegan hasta ahí, chicos? Ya. Ya, ¿por qué hemos llegado hasta acá, muchachos? ¿Por qué? Porque justamente dentro de su página nosotros podemos crear directamente acá un proyecto tipo Spring Boot. Miren, si nosotros vamos acá a esta página, nos dicen, el tipo de proyecto que nosotros vamos a trabajar va a ser tipo Maven, ¿sí? El lenguaje de programación en este caso va a ser Java. La versión que nosotros vamos a desarrollar va a ser con la versión estable. Cuando te diga una versión snapshot, en algunos de los casos puede estar en un proceso de revisión y las que están acá definidas es porque, digamos, ya está validada. ¿Sí? Entonces, para este punto vamos a escoger la versión 4.03. Ahora, dentro de la metadata del proyecto, nosotros vamos a tener un grupo. Un grupo es el que identifica, por ejemplo, a mi proyecto. Entonces voy a ponerlo acá. Ponerlo acá, por ejemplo, PIDAT, edu.idat. ¿Qué más? Vamos a poner acá.
El artifact, por ejemplo, está dentro del artefacto que nosotros vamos a definir, por ejemplo, que sea acá. Gestión lo voy a poner, ¿ya? Mi nombre de proyecto. Y de manera análoga, por ejemplo, ya te va creando la estructura. Anteriormente nosotros, ¿cómo definíamos el nombre del paquete, chicos? ¿Se acuerdan? Yo acá creaba, ¿no? Creaba acá mi paquete y sobre eso definía cada uno. Ustedes indirectamente han estado creando acá su estructura, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, voy a poner estructura del proyecto base, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera nosotros lo vamos a empaquetar? Lo vamos a empaquetar mediante un jar o un war. ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Alguien me puede decir ahí? Hace un momento también les expliqué, ¿ah? Por ejemplo, qué se desplegaba. ¿Qué me dice? Y lo comenté hace un momento. ¿Qué se podía desplegar en un servidor de web? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que podía desplegar en un servidor web? ¿Qué tipo de aplicaciones podía desplegar un servidor web, chicos? O ninguno. ¿Nada? Por ejemplo, ¿qué es lo que les comenté hace un momento? Miren, yo les había dicho que acá un servidor web yo podía desplegar en este caso archivos EAR, WAR. Entonces, si yo genero, por ejemplo, un WAR, podría tener un servidor en la cual yo publique, ¿no? Cualquiera de estos yo podía publicar. Pero en este lado vamos a arrancar con un empaquetado tipo YAR en la cual va a correr solamente con un étnico. Acá yo puedo definir mi estructura justamente en un archivo properties o un archivo YAML. ¿Qué versión estamos trabajando? ¿Por qué estamos definiendo la versión? Porque las características que vamos a trabajar va a ser entornados también al JDK. ¿Por qué es eso? Porque si yo trabajo, por ejemplo, con una dependencia que todavía no está actualizada a la versión de Java, entonces pueden ocurrir en este caso errores al momento de tener la compilación debido a que no está acorde a la versión de Java, ¿sí? Entonces nosotros hemos definido que estamos trabajando con Java 21. Ahora, en la parte derecha, ¿qué hay, profesor? En la parte derecha van a ver las dependencias. ¿Qué son las dependencias? Justamente las, por ejemplo, los archivos ya que va a necesitar tu proyecto para que pueda en este caso arrancar, en este caso obtener. ¿Qué va a obtener? Las clases. Si yo hago una revisión, por ejemplo, acá voy a agregar dependencias, empiezo acá a revisar. Profesor, en la teoría me dijo que había uno de estos. Mira. Había GPA, había web, había security, Kafka. Solamente ahorita voy a agregar uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál? Voy a ingresar acá, Spring Web. Miren, ¿qué me dicen Spring Web? Construir aplicaciones incluye entornos REST. Usa Spring MVC. Según la lámina que acá teníamos, Spring MVC está dentro de este paquete. Si yo quiero, por ejemplo, Security, también está dentro de las aplicaciones. Spring Data GPA. ¿Qué me dice? Justamente me permite realizar operaciones SQL mediante persistencia utilizando Data, Spring Data y Hibernate. ¿Qué era Hibernate, chicos? Un tipo de, lo comentaron hace un momento, también lo mencionamos. Un ORM. ORM, ¿no? ¿Y qué hacía un ORM? ¿Qué permitía? Transformaba las clases a tablas, ¿no? O sea, para que Ah, pueda ser leído en la base de datos. claro. Y ahí hay un punto importante. ¿Saben por qué? Por ejemplo, si yo tengo mi base de datos que tiene 3 tablas
Va a ser indistinto la configuración que yo tenga, por ejemplo, voy a poner en SQL Server en Oracle o tendría que alinearme a la base de datos que yo esté trabajando. Me va a ser de manera indistinta, ¿no? Cuando nosotros lleguemos a ese punto van a ver que yo podría tener solamente con la clase que yo defina, por ejemplo acá, que tengo acá mi clase en la cual mi cliente no voy a tener que cambiar nada porque solamente se va a alinear a la conexión, a la base de datos en la cual yo estoy trabajando. Indistintamente mi configuración va a ser igual. ¿Ya? Pues, por ejemplo, esa es una de las dependencias que era Spring GPA. ¿Qué más, profesor? Por ejemplo, vamos a ver una dependencia que nos va a ayudar bastante. Lombok. Lombok nos dice, por ejemplo, que nos va a permitir justamente reducir el boilerplate. En este caso, voy a ponerles un ejemplo claro. Mira, cuando acá yo definía mis atributos, ¿qué era lo que primero tenía que tener sobre eso también mi clase? ¿Qué tenía que generar? Yo tengo acá en cliente, definí 4 atributos, pero ¿qué más yo tengo que obtener para justamente poder acceder a la información? ¿Mm? Acá, miren, para yo obtener, por ejemplo, el cliente, ¿qué hizo acá? Uso un get, ¿no? Un get ID del cliente. ¿Y get ID del cliente dónde está? Entonces, ¿qué es lo que definía acá? Sus get A los gatos set. ligeros. Sí. Exacto. Los get setters, pues, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros vamos a agregar en este caso la dependencia en Lombok, van a ver que, digamos, va a simplificar. Justamente por eso te dice, permite reducir el uso del boilerplate. Nuestro código, que a veces acá era extenso, va a ser simplificado. Nos va a permitir una mayor legibilidad. ¿Ya? ¿Cuál más? Vamos a ver. Mm, a ver. DevTools. Sí, vamos a agregar DevTools. Por ejemplo, chicos, ¿yo qué he estado haciendo acá? Cada vez que yo quisiera, por ejemplo, tenía una adecuación. Por ejemplo, digo, chicos, ahora yo quiero que lo agreguen dentro del producto que tenga la fecha de vencimiento. Y supongamos que está corriendo el programa. Ya, ahí mismo yo le digo, muchachos, ahora agreguen la fecha de vencimiento como un nuevo atributo al producto. ¿Qué tendrían que hacer en este caso para que pueda actualizarse? ¿Cuál sería la primera acción? Bueno, crear De- un nuevo atributo, ¿no? claro, pero tendrían que detener, ¿no? Para que surjan Ah, los claro. cambios, ¿o no? Ya, Sí, entonces, claro. exacto, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que te va a decir DevTools? Pues DevTools te va a decir que mientras que tú estés trabajando automáticamente se reinicia. ¿Ya? Entonces, yo puedo ir trabajando y automáticamente identifica el cambio y hace un autorreloj de manera implícita. ¿Ya? Vayan para que tengan. Y ya, por ejemplo, quisiera saber, y eso sí me gustaría de parte de ustedes, porque también yo lo puedo definir, si han trabajado con base de datos licenciadas o quizás libres, porque acá dice distinto, ¿ah? Pero yo acá creo que me Sí. ponen con MySQL, pero yo podría trabajar también con un poco quizás más el entorno del campo laboral, por ejemplo, con Oracle o Postgres, quizás de manera libre, o también SQL, ¿sabes? Por eso quisiera también conocer si han llevado algún curso de base de datos de manera explícita o quizás solamente. No es directamente el curso de base de datos, pero para hacer la configuración nosotros podemos ahí definirlo. ¿Ya? Sí, ¿Por lo qué? hemos llevado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a trabajar vamos a definir acá también el driver. ¿Ya? Y el driver sí es indistinto para cada uno. Por ejemplo, si escojo Oracle acá, me va a definir la dependencia. Si escojo MySQL, de manera similar. ¿Ya?
Esa sería ahorita justamente las dependencias. Vamos a agregar, por ejemplo, la primera, Spring Web. ¿Ya? Esta se puede ir agregar de manera manual también o solamente agregando la dependencia. Entonces, esto nos dice que vamos a generar nuestro proyecto solamente con una dependencia. ¿Sí? Eso voy a hacer acá y se va a ubicar dentro del el entorno que ustedes tienen. ¿Ya? El negocio. Sí, ¿ya? Ya, si ustedes ven, solamente les he comprimido un archivo y solamente vamos a proceder a descomprimir. ¿Ya? Entonces, acá en gestión, vamos a hacer una importación de este proyecto. Voy acá, voy a Open, voy a pegar la ruta en la cual está y automáticamente me identifica. ¿Sí? Tiene que voy a dar confianza y voy a abrirle un nuevo. ¿Cuatro? Entonces, a diferencia, ¿qué notan la diferencia con este proyecto, chicos? Que en este caso es un proyecto Spring Boot y tiene una característica. Nosotros cuando habíamos trabajado, habíamos definido acá, yo que les dije, ¿qué tipo de proyecto es? ¿Qué tipo de proyecto es? Tipo de proyecto Maven. Y justamente acá nos dice, dentro del archivo .xml, nos dicen, por ejemplo, la versión. En este caso, la versión de Spring 4.03. Acá se acuerdan que hemos definido el grupo payDAG.proyecto, el nombre de nuestro artifact y una versión por defecto. Esta versión yo lo puedo cambiar, pero es la que da 00.1 snapshot. El nombre en este caso es gestión y acá una pequeña descripción, estructura del proyecto base. Ya, la licencia yo puedo anotarme en mis descripciones y tienen, a ver, ¿a qué hacen ustedes enmarcados esto? Que el lenguaje en este caso XML tiene una etiqueta de entrada y una etiqueta de cierre. ¿De acuerdo? Entonces siempre tiene un grupo en el cual, digamos, está definido cada una de las etiquetas que yo voy a trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿qué versión de Java estoy trabajando? Versión Java, versión 21, la cual yo definí. ¿Qué más? Dentro de dependencias yo definí justamente Spring Boot los stars. Entonces, ¿se acuerdan que la definición estaba indicando que todos se trabajan mediante stars? En este caso, la dependencia que hemos trabajado es la de WebMVC. ¿Qué más? Ah, por defecto tiene una dependencia de prueba para que puedas testear. Y dentro de eso tiene un build, un constructor en el cual el plugin es Spring Boot Maven Plugin. ¿Ya? Entonces acá estamos solamente revisando la estructura del PON.xml. ¿Por qué esto es importante, chicos? Porque acá, cada vez que yo agregue una dependencia, va a ser acá actualizado. Ahora, yo me voy a ir acá y voy a tener, por ejemplo, en la estructura, hoy día no, en el CRC. Miren, tengo dos carpetas, en este caso main y test. Dentro de main tengo la carpeta Java que ya trabajamos y dentro de eso me ha creado, miren, ¿cuál es la característica? Spring Boot Application. ¿Y qué es lo que tiene justamente? ¿Cuál era? Que justamente tenía esta nota. ¿Esto qué era, chicos, ahora? ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo habíamos comentado hace un momento. Una anotación, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tenía la característica de Spring Boot? Que todo se trabaja mediante anotaciones. O sea, acá esta anotación me dice que es un proyecto de Spring Boot y tiene siempre su método principal, en este caso el main. Miren, ¿qué es lo que está diciendo? Solamente el nombre del proyecto que yo le he puesto gestión ha creado una clase public static main y en esta arranca. Ya, entonces, profe, gracias. Ya, cuando existe un proyecto, en este caso un método public static main, yo puedo arrancarlo, efectivamente. Yo voy a arrancar y
¿Qué más me generó? Me generó un archivo, por ejemplo, YAML. Profe, yo le puse property. Sí, puedes cambiarlo, puedes eliminarlo y crear un nuevo archivo. Y el nombre en este caso del archivo es gestión. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver, en este caso, a ver la estructura. Automáticamente identifica, bueno, lo que nosotros ya tenemos trabajando es con JDK21. ¿Sí? Es el SDK. Y vamos a obtener primero las dependencias. Miren, acá dentro del PON yo voy a ir acá y le voy a decir descargar fuentes y documentación. Automáticamente va a hacer la descarga dependiendo de su equipo y su internet. Y automáticamente acá va también a hacerlo. ¿Sí? Este es el ciclo de vida del Maybe. En este lado vamos a nosotros a siempre limpiar, validar, verificar, instalar y publicar. ¿Ya? Ahorita solamente estamos haciendo una descarga. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una dependencia que hemos configurado. Hemos dicho que solamente trabajemos con Spring Web MVC. ¿Ya? Esperemos unos segundos ahí. Profe, ¿dónde te sale para descargarlo? Ah, ya. Pueden ir acá en PON, Maybe, ¿me siguen? Y acá pueden descargar fuentes y documentación. Pueden hacerlo también en el lado derecho. Si ustedes ven, hay un icono tipo M de Maybe. Y pueden ahí también decirle así. Descargar fuentes y documentación. ¿De acuerdo? ¿Llegaron? Ya, entonces entiendo que acá ya descargó. Y me voy a ir acá, miren, a la clase gestión. Y voy a decir acá. Profe, ¿podría repetir un favor? ¿Puedes repetir? Ya. Tenemos dentro del proyecto gestión un archivo que se llama ponxml. ¿De acuerdo? Dan clic derecho y ahí en la última opción dice mail. ¿De acuerdo? Y acá hay una que dice descargar fuentes y documentación. ¿De acuerdo? Download source and documentation. Le dan ahí clic y acá va a empezar a descargar. En mi caso ya descargó, por eso ya no sale. La otra opción es que pueden ir por el lado derecho donde dice acá el icono de mail. Pueden darle a clic, acá clic derecho y también pueden decir descargar fuentes y documentación. ¿Sí? ¿Me siguen ahí, chicos? Sí, profe, gracias. Entonces, ahora voy a arrancar el proyecto. Me voy a ir a la clase que se llama Gestión Application y voy a darle Run Application. O de igual manera puedo ejecutar desde acá. En este caso acá me dice todos los test. No, quiero ir acá a mi clase. Entonces acá ya saben, voy a dar este lado. Run Application. Como ustedes ya tienen configurado con el JDK21, automáticamente los va a definir. Y miren, a diferencia de lo que nosotros nos dicen que acá ya empezó el proyecto Spring Boot con la versión 4.03. ¿Qué más? Inició con el nombre de mi clase, que es en Application, usando Java 21 con el servicio que se ha generado. ¿Ya? ¿Qué más? En este caso no he establecido perfiles. Y miren, salió algo. ¿Cuál era la característica que tenía, por ejemplo, Spring Boot? Tenía un servidor embebido, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Cuál es el servidor embebido que acá ha iniciado? Si ustedes ya lo ejecutaron. ¿Cuál será ese servidor? ¿Lo han ejecutado o no, chicos? Tomcat. Ya, muy bien. ¿Qué versión tienes en tu caso? ¿No? A ver. Tiene el servidor Tomcat, pues no, miren, en mi caso tengo acá la versión de Apache Tomcat 11.0. Y hay otra característica también. ¿Con qué puerto está arrancando? El 8080. 8080, ¿no? Ese puerto también puede cambiarse, por si acaso. Yo puedo definir el puerto. Nosotros en realidad debemos definir con qué puerto debe arrancar nuestro proyecto. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene, muchachos?
Miren, inició con un contexto y un pad vacío. Todavía en este caso con palotes todavía sin configuración. ¿Por qué? Porque está esperando en este caso una ruta. ¿Ya? Pues hasta ahí todos han llegado, ¿no? No hemos hecho nada todavía, solamente hemos arrancado. Voy a detener. Creo que también les dije que ustedes pueden ir trabajando. Ahora, vamos a detener. ¿Por qué? Porque todavía no he agregado más dependencias. Miren, vamos a trabajar esta estructura. Vamos a poner acá la estructura del proyecto, ¿ya? A ver, hasta esta altura ustedes, por ejemplo, entiendo que han visto ustedes la estructura del parcial, ¿no? Va a pensarme la idea que sí. La rúbrica. Miren, nuestra estructura del proyecto va a tener, este caso ustedes ya lo han trabajado, lo entiendo que lo están viendo, pero nuestra estructura tiene que tener esta arquetipo. Tiene que tener el controller, service, model. Entonces vamos a crear esa estructura. ¿Cómo vamos a crearlo? Acá. Voy a crear, por ejemplo, una carpeta en la cual voy a decir model. Voy a crear una en la cual diga, por ejemplo, voy a crear una estructura donde diga repositorio. ¿Ya? Service. ¿Qué más? Controller. Esa estructura ustedes tienen que trabajarla y voy a poner uno donde voy a crear. Ahorita solamente voy a crear toda la estructura, ¿ya? Voy a crear acá de una vez una carpeta que se va a llamar DTO. Les voy a explicar. Mm, Una, de repente, voy a ponerle que se llame útil. Y una para gestionar errores. En este caso, exception. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Un poco para ir explicando. Vamos a poner una gráfica. Acá una hoja de escalera. Entonces, como acá, vamos a ir enfocando el mismo, ¿ya? Ya. Sí, sí. Bien, nosotros vamos a crear acá nuestra capa de modelo. ¿Qué ustedes estiman que debe haber una capa de modelo? Que prácticamente es una característica, una capa en la cual nosotros vamos a trabajar nuestras entidades. Nuestras entidades como cuáles, chicos, como lo que hemos visto acá. En la que hemos trabajado en este lado, nuestros entities. Nosotros acá habíamos trabajado el tema de entity. Entonces acá lo vamos a definir ahora como modelo. Ya, entonces vamos a tener acá todas nuestras entidades que definamos del proyecto. Ahora, ¿cómo se integra esto? Por ejemplo, con una capa de repositorio. Una capa de service. Una carpeta en la cual trabajemos también DTOs. Y acá controladores. Vamos a reducir esto. Entonces acá, por ejemplo, ya tenemos este.
Ya, entonces, ¿qué va a hacer acá? Por ejemplo, yo voy a tener una capa de modelo en la cual va a ir directamente. Ya. Entonces, mi modelo me está diciendo que cada vez que yo creo, entonces puedo definir. En mi capa de repositorio, yo voy a crear, por ejemplo, interfaces. ¿Se acuerdan que era una interfaz? Para eso habíamos definido en programación orientada a objetos. ¿Qué era una interfaz, muchachos? ¿Qué es lo que hacía una característica de una interfaz a comparación de una clase? ¿Mm? Acá en modelo yo voy a crear, por ejemplo, solamente mis atributos. En mi interfaz, por ejemplo, repository, ¿qué podría yo definir? ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos definido una interfaz. ¿Se acuerdan cuando decíamos un carro y sus métodos? ¿Dónde lo definíamos sus métodos? Vamos, chicos. Acá van a ser, por ejemplo, mis interfaces. ¿Interfaces de qué? Del modelo. ¿Ya? Entonces, acá, ¿se acuerdan cómo era el tema? Si yo mi flecha va hacia arriba, ¿qué me definía? ¿Herencia o no? ¿O extensión que yo tenía? ¿O se lo ven ahí? ¿Ahí ven la flecha? ¿O no se ve bien? ¿Extensión? Ya. ¿Quién extiende de quién? Si acá estoy diciendo repository, ¿por qué? Cuando yo voy a crear acá mi capa de repository, vamos a ver ahí un caso en la cual si yo tengo una clase X, yo voy a extender y vamos a ver una métodos que me permita construir cada una de las operaciones de la clase X. ¿Ya? Y dentro del servicio, yo voy a implementar todas esas interfaces. Entonces voy a crear acá unas clases de servicio. Voy a poner acá implementaciones. Los de interfaz. Métodos. Ya. Pero va a haber también una capa en la cual yo defina dentro del service, una que lo voy a llamar DTO. No sé si ustedes han trabajado en alguno de sus proyectos de programación en términos de DTO. Primero, ¿qué será un DTO? ¿Alguien sabe esa definición? ¿O han escuchado? Ya. DTO nos va a permitir tener, por ejemplo, solamente los datos que se van a exponer, en este caso al externo, al exterior, a nuestro cliente. Por ejemplo, yo les digo, quiero autenticarme, en la cual necesito dos campos. ¿Tendría que irme al model o podría utilizar una clase intermedia? Lo ideal es que el usuario no sepa cuáles son los campos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi clase en la cual utilizo como campos usuario y clave y eso le envío. Si yo sé que es una estructura así, entonces mi estructura del modelo y está prácticamente definiéndome la base de datos o no. ¿Qué dicen ustedes? Si cuando me autentico yo ingreso usuario y clave y esas son las mismas que tienen los atributos del modelo. ¿Sería seguro o no? ¿Qué dicen ustedes?
Para ingresar un formulario de registro, por ejemplo, me pide DNI, nombre, apellido paterno, materno y fecha de nacimiento. Y son los mismos campos que están mapeados en la capa del modelo. ¿Tendría, digamos, la seguridad que yo estaría brindando a mi proyecto? ¿O sería muy sensible de exponerlo? ¿Para qué utilizo un DTO? Justamente para abstraer, para que éste así sirva como intermedio hacia el modelo, que necesariamente en muchos casos podría tener las mismas definiciones de atributos. Sin embargo, con esto nosotros tenemos una capa intermedia, ¿ya? Como para que tenga. Ahora, entonces, si esto va a ser como un intermedio, entonces podemos tenerlo acá. ¿Por qué? Porque el service es el que deviene de la operación. Sin embargo, de donde va a vincularse va a ser el controller. Y el controller siempre recibe el service, ¿ya? Ahora, acá en el controlador, vamos a ponerlo para que vea un poco mejor exposición. Ya. Entonces, si yo tengo acá ya, voy a decir, profesor, usted me ha dicho que del controlador va a enviarse al service, en este caso es un repositorio que se va a llevar al modelo. En algún momento yo voy a tener una base de datos en la cual el repositorio realiza las operaciones directamente dentro de la base de datos, como la inserción, la actualización, la eliminación y en este caso también la lectura, el CRUD. Esto al final dentro de mi controlador va a ir a cualquiera de un cliente. El cliente puede ser una capa front, o puede ser un aplicativo móvil, o puede ser un servicio web. Al final que estoy transfiriendo datos. Eso nosotros lo vamos a ese API RESTful, más adelante vamos a agregar acá un componente de seguridad, ¿ya? Pero es un poco el arquetipo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? ¿Quedó claro o alguna consulta acá, muchachos? Solamente acá hemos definido hoy día la estructura de nuestro proyecto. ¿Qué tiene nuestra estructura de proyecto? Un poco lo que acabamos estado definiendo. Tiene mi carpeta model. Y la carpeta útil. Directamente el útil sí está bien. Sino que no lo he puesto acá, ¿por qué? Porque el utilitario, por ejemplo, ¿qué es un utilitario? Algo que yo reutilizo, digamos, de manera definida. Por ejemplo, yo quiero saber la fecha del sistema. Ya me creo un método en la cual, digamos, siempre yo pueda llamar a ese método, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a cambiar. Siempre me va a tener un valor calculado ya. Pero sí, podemos ponerlo acá. Y el método Pero hay utilitario puede ser... una ¿Cómo? carpeta para excepciones. Sí, ese sí. Pero justamente quiero que primero tengan este modelo en el ciclo ideal. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver cómo se relaciona cada una. Ahorita vamos a ponerlo acá como es parte del proyecto, pero digamos, de manera vinculante no está en todo, pues, ¿no? Vamos a poner acá, ya, la carpeta exception, sí, esa sí la vamos a agregar, pero vamos a ponerle entre una intermedia, ¿sí? Ahorita sí me gustaría que esto quede claro al menos, o si tienen dudas. Cuando vamos a llegar justamente al uso de cada una de las carpetas, lo voy a ir agregando dentro del modelo. ¿Está bien? Entonces, un poco acá, porque ustedes tienen que manejar este lado. Tienen que trabajarme su estructura del proyecto bajo esta forma. Bueno, en este caso solamente pone 3 carpetas, pero yo lo estoy un poco ya definiendo y amoldando cada uno. ¿Qué más? Los endpoints lo vamos a trabajar justamente ya a partir del viernes y la metadata justamente con los DTOs. El manejo de errores justamente a través de la carpeta exception. ¿Ya? Hasta ahí estamos definiendo la parte del proyecto que ustedes van a desarrollar, chicos, ¿ah? Vamos a trabajar justamente una nueva aplicación enfocada directamente al mantenimiento
del producto que ustedes ya lo desarrollan y lo conocen bien exactamente. Ya. Solamente no hemos trabajado casi nada, solamente el hecho de culminar este proyecto de mantenimiento que hemos visto de la parte de colecciones y la estructura del proyecto. Dime, Matías. Sí, profe, una consulta. En este proyecto de gestión, acá mismo, digámoslo así, vamos a hacer nuestro examen preliminar. Yo les voy a dejar acá un ejercicio, así como lo hemos estado trabajando. Yo hago uno y ustedes desarrollan, pero el proyecto que ustedes Ya. van a hacer de la rúbrica es aparte, ¿ah? Este es un nuevo proyecto que ustedes van a hacerlo. Sino que acá ya les estoy dando un poco el alcance, cómo tienen que ir trabajándolo. ¿Ya? Ni mal. Entonces ya estamos definiendo justamente, tienen que tener eso porque yo voy a evaluar dentro de los criterios de evaluación, ¿ah? La parte que ya hemos visto, programación orientada a objetos, la estructura que justamente estamos definiendo y qué hace cada uno de las carpetas. Esto que todavía estamos en el desarrollo y la validación propia del flujo, pues. ¿Ya? Profe. Ya. ¿Alguna consulta adicional hasta esta parte? Vamos a quedar, bueno, esto queríamos saber de la parte teórica para ya no entrar mucho en detalle, pero sí el viernes vamos a entrar directamente en la parte de laboratorio. ¿Ya? Que ya estamos definiendo directamente el proyecto. ¿Dudas, consultas, chicos? Recuerden que ya estamos en la semana 5, ¿ah? La otra semana, prácticamente el día lunes, vamos a acabar lunes o el otro viernes. ¿Ya? Pero sí, vamos a directamente a trabajar el viernes el flujo ideal. No tiene algunas consultas, vamos a llamar lista brevemente. Ya tengo todos asistentes, así que no hay ninguna falta. Ok, chicos, les voy a compartir acá el término del proyecto de colecciones y la estructura también para que lo tengan. Ya. Bueno, eso sería todo por el día, muchachos. Nos estamos viendo el día viernes. Ya. Buenas noches. Con permiso. Ahorita nos- Buenas Chao. noches. Ya. Permiso.